Buenos días, un placer estar comunicada con los tucumanos. Bien, bien. Gracias. Doctora, primero que nada, para no volver a cometer el error, ¿pronuncié bien su apellido? Perfecto, perfecto. Bien, excelente, excelente. Extraordinario. Doctora, lo venimos alertando, lo alertamos en la pandemia, lo alertamos en la pospandemia, por definirlo de alguna manera, y lo seguimos alertando. No se han recuperado la cobertura de vacunación. Exactamente. Ese es un problema importante que estamos teniendo. La verdad que nos interesa mucho poner este tema a consideración, que la gente conozca que este es un problema que estamos teniendo, porque nos pone en riesgo de la reaparición de enfermedades que hemos controlado con la vacuna. Ustedes fíjense que ya es raro o es infrecuente que uno vea niños con meningitis, como veíamos en otra época, meningitis por una bacteria que se llama Haemophilus, por otra bacteria que se llama neumococo, por el meningococo mismo. Ya los casos son limitados, ya no tenemos más niños que desarrollen insuficiencia hepática por hepatitis A, de hepatitis fulminante, que haya que salir corriendo a hacer un trasplante hepático. Ya esas cosas, gracias a la efectividad de las vacunas, han dejado de verse. En este desarrollo uno puede decir que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Como uno ha dejado de ver estas cosas, le parece que estos cuadros han dejado de existir, y realmente esto no es así. Estos cuadros existen, y cuando vemos que la vacunación empieza a caer, sabemos que tenemos riesgo de ver reaparecer estos cuadros. Y el otro punto es también señalar que con la caída de las coberturas uno puede ver reintroducir ciertos agentes que en este momento ya no han tenido o no van teniendo circulación autóctona en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, el sarampión. Sarampión, nosotros hemos tenido casos durante el 18 y el 2020, pero ya a esta altura hemos hecho acciones de bloqueo con vacuna en lugares preestablecidos del país, pero seguimos siendo un país libre de circulación de sarampión, a pesar de ser vecinos de Brasil, que tiene circulación comunitaria. Entonces, todo esto son logros que hemos a los cuales hemos llegado gracias a vacunar como corresponde. Claro. Lo que nos preocupa es que hemos visto, digamos, las coberturas durante 2019, 2020, 2021, 2019 a 2021, digamos, 19, 20, 21, el 19 ya veníamos bajando, pero obviamente no fue tan rotundo. La pandemia 2020, 2021 nos hizo bajar como a todo el mundo, porque esto es algo que pasó como todo el mundo, nos hizo bajar muy significativamente las coberturas de vacunación. Claro. Digamos, bajamos 30, 40 puntos nuestros porcentajes de cobertura. Pero lo que nos preocupa muy significativamente es que durante 2022 ninguna de las regiones de nuestro país, ¿sí?, dividiéndolas en 5 regiones, ninguna de ellas alcanzó los valores de cobertura previos a la pandemia, que ya tampoco eran óptimos, ¿sí? Así que obviamente esto no es parejo en todo el país. Hay lugares que están mejor, hay lugares que están considerablemente comprometidos, pero es evidente que tenemos que poner este tema en consideración. La gente tiene que conocerlo y la gente tiene que saber que los chicos tienen que tener mejores coberturas, porque si no vamos a ver reaparecer enfermedades que realmente... Claro. Nos dolería en el alma ver un chico con una enfermedad grave inmunoprevenible, claro, porque esto significa que perdimos oportunidades valiosas de cuidar su salud. Doctor, ahora creo que el caso de sarampión nos permite ejemplificar lo que pasa cuando, sobre todo las autoridades, ¿no?, se descuidan o tienen quizás una postura contraria a la amplitud de la cobertura de vacunación. Y no quiero caerle a ningún gobierno en particular, pero aquí hay responsabilidades compartidas de autoridades municipales, provinciales y obviamente nacional. Sí, completamente de acuerdo. Nuestro país es un país federal, en salud esto es un hecho, así que las autoridades regionales
pueden utilizar acciones, pueden ejercer acciones propias. De hecho, cuando se tuvo la mayor cantidad de casos en el 2020, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires se decidió colocar una dosis adicional de vacuna triple viral contra el sarampión, la paperas y la rubiola en la población de los chicos a partir de los 6 meses de vida. Esto era adelantar 6 meses la vacuna de calendario y luego no considerarla como vacuna de calendario, sino después seguir con las dosis que le correspondían al calendario. Pero respecto de sarampión, respecto de la cobertura de triple viral, debemos decir que las jurisdicciones en donde están incluidos los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tienen coberturas menores de 85% para la primera dosis de triple viral. Y para no tener reintroducción de virus de sarampión, nosotros tenemos que tener coberturas de 95%. Claro. Otra cosa que nos tiene que llamar la atención, nosotros en el 2022 hicimos una campaña de seguimiento de sarampión, es decir, se indicó colocar una dosis adicional a los niños entre 13 meses y 4 años. Esto se debe a que la vacuna de sarampión tiene aproximadamente un 10% de fallas primarias. ¿Esto qué significa? Yo vacuno bien a mi hijo, pero tengo 10% de chances de, a pesar de haberlo vacunado bien, que el niño no haya hecho una respuesta de anticuerpos como corresponde. Esto pasa en general solo con vacuna triple viral. Entonces, año a año, yo de la cohorte de niños de 1 año que deben recibir su primera dosis de triple viral entre los 10 y los 15 meses de vida, voy empezando a acumular susceptibles entre los vacunados que no respondieron y entre los niños que no están vacunados. Claro. Cuando esta cantidad de susceptibles iguala a una cohorte de recién nacidos vivos en nuestro país, que es de alrededor de 600.000, 700.000 chicos, yo tengo las condiciones epidemiológicas óptimas para que se reintroduzca el virus de sarampión y que se genere un brote de sarampión. Por eso, periódicamente, cada 4 años aproximadamente, cuando yo llego a esa cantidad de susceptibles acumulados, debo hacer una campaña de seguimiento. Y estos niños deben tener una dosis adicional, además de lo que le corresponde por calendario, que es, como dijimos, entre 12 y 15 meses, y el refuerzo al ingreso escolar. Claro. Así que con vacunas hay que seguir trabajando en forma constante. Doctora, hay otra lucha que quizás es cultural, ¿no? Desde el plano comunicativo y desde el plano de desmentir falsas informaciones o informaciones erróneas que sobre todo se viralizan en las redes sociales. ¿Cree usted que hubo una pérdida de confianza con respecto a la vacuna después de lo que pasó con todos los cuestionamientos a la Sputnik durante la pandemia de COVID, a los cuestionamientos del gobierno, por ejemplo, ahora la vacuna del dengue? ¿Cree que esto ha impactado en la forma en que la gente ve las vacunas? Sí, yo creo que esto ha tenido algún impacto. Los mensajes, sobre todo en papás que tienen niños pequeños, generan cierta desconfianza, cierto temor, pero bueno, acá hay mensajes claros para hacer llegar a la población. Aún las vacunas COVID, que fueron las más cuestionadas por la velocidad con que las vacunas aparecieron en el contexto de la necesidad de controlar la pandemia, aún ese tipo de vacunas básicamente cumplieron las 3 fases que están recomendadas para el desarrollo de una vacuna. Una fase 1, que en general toma 50 a 100 individuos sanos, donde se hacen estudios de eficacia y de seguridad. Una fase 2, donde se hacen estudios a doble ciego, ya con poblaciones más grandes, de alrededor de 50.000, 100.000 personas. Y una fase 3, donde se hacen estudios en distintos puntos del planeta para tomar poblaciones de distintas características, de distintas razas, con distintas condiciones epidemiológicas locales, con ya estudios a gran envergadura, con más de 100.000, 200.000, 300.000 pacientes estudiados, con estudios randomizados, con estudios a doble ciego.
Esto las vacunas COVID lo cumplieron, en un tiempo acelerado, Claro. encimando una fase con otra, pero durante todo el tiempo de desarrollo de las vacunas COVID se valoró muy cuidadosamente la seguridad de estas vacunas. Y de la mano del COVID uno debe reconocer que apareció en el campo de la vacunología algo que seguramente en los próximos años vamos a ver cómo va a revolucionar las vacunas, no solamente en lo que es la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, sino también lo vamos a ver el impacto que tienen en otros campos de la medicina, como por ejemplo la oncología. Claro, claro. Doctora, estas son las vacunas de RNA mensajero, donde en rigor de verdad uno lo único que usa es material genético, englobadito en una partícula de lípidos. Son vacunas seguras, son vacunas efectivas, las empezamos a usar ya a partir de los 6 meses de vida, así que uno tiene que estar seguro con la vacuna COVID. Y respecto de la vacuna del dengue, es una vacuna que ha tenido por lo menos 5 o 6 años de desarrollo, que nosotros la conozcamos ahora, pero ya se venía recién ahora, ha sido en relación al brote que empezamos a tener. Vamos a tener que decir de esta vacuna que no es una vacuna pensada para el control de un brote, porque necesita una primera dosis, otra segunda dosis en 3 meses, para recién ahí tener una respuesta inmune robusta. Entonces, en 3 meses seguramente el brote va a tener un curso seguramente tendiendo a limitarse en relación a la población de mosquitos. ¿Es una vacuna segura? Sí. ¿Es una vacuna efectiva? Sí. ¿Es una vacuna que debe ser usada en qué lugares? En los lugares donde hay transmisión continua del mosquito. Ustedes, el NOA, están en un lugar donde tienen temperaturas muy altas sostenidas durante todo el año y tienen circulación del mosquito durante todo el año, lo mismo que el NEA. Entonces, seguramente ahora se está haciendo un estudio de campo en la provincia de Salta y otro estudio de campo en la provincia de Misiones para ir viendo cómo funciona esta vacuna en estas características, en lugares donde hay virus dengue circulando todo el año. En población pediátrica y adultos jóvenes. Hay que recordar que la vacuna no se puede usar por debajo de los 4 años y hay pocos datos o datos incompletos de seguridad por arriba de los 60 años. Y que nuestro mayor impacto respecto de la infección por virus dengue lo vemos en adultos jóvenes, entre 20 y 40 años. Así que esta va a ser la población a vacunar en los lugares como corresponde a la provincia, como puede ser Tucumán, Salta, que tienen temperaturas altas en promedio mayores de 20 grados durante todo el año, entonces tienen circulación del mosquito y del virus todo el año. Para el centro del país, donde el dengue se comporta en forma de epidemia o brote, hay que trabajar en el verano, en el invierno previamente, sacando huevos, sacando larvas, con distintas estrategias que pueden ser biológicas para no irrumpir sobre el medio ambiente de manera aguda, y muy limitadamente con sobre el mosquito adulto durante la epidemia, fumigando. ¿Por qué digo muy limitadamente? Porque la fumigación va a sacar al mosquito adulto 2, 3, 4 días, tiempo en el cual yo ya tengo las larvas que evolucionaron y son otra vez mosquito adulto. Entonces la estrategia tiene que ser el control del vector de una manera secuencial. En el frío, durante el huevo y la larva, y durante el verano sobre el mosquito adulto. La vacuna va a tener un rol, pero va a tener un rol limitado. Doctora, para cerrar ahí lo que nos decía, es decir, en este invierno nos tenemos que preparar para no tener otro brote epidémico en el próximo verano. Sí, sobre todo en la parte media del país, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, hasta Cuyo este año ha estado comprometido, que Cuyo no ha sido una región habitualmente demasiado comprometida por el virus dengue. Y en lugares de mayor calor y con circulación del virus todo el año, las autoridades sanitarias deberán mirar cuáles han sido los estudios de campo que se iniciaron en Salta y en Misiones y decidir la utilización de la vacuna de una manera más programática en el curso del año 2025. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por este espacio y recordar que siempre hay oportunidad para poner al día el calendario de los chicos. Así es. Doctora, que tenga un buen día. Hablamos con la doctora Elizabeth Patricia Bogdanowicz.